El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Marcela Valenzuela, radióloga de la Fundación Valle del Lili. Está conmigo el doctor Julián Eduardo Grisales, residente de tercer año de Radiología e Imágenes Diagnósticas, quien nos va a presentar el tema de trasplante hepático antes y durante el trasplante, lo que el radiólogo debe saber. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar. Muy bien, entonces como nos habló la doctora Lina, vamos a empezar con nuestro tema de trasplante hepático antes y durante, lo que el radiólogo debe saber. Mi nombre es Julián Grisales, soy residente de tercer año de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad ICESI, en conjunto con la Fundación Valle del Lili. Entonces, vamos a hablar un poquito de los objetivos de esta charla. Entonces, la idea es que cuando terminemos vamos a evaluar cuando tengamos un paciente que se verá pues evaluado un trasplante hepático, a quién lo vamos a hacer, por qué y cómo. Vamos a hablar un poco de la anatomía radiológica, lo esencial y algunos tips. Qué necesita saber el cirujano antes y durante el trasplante, y vamos a hacer un aprendizaje basado en casos que fueron realizados antes y durante el trasplante mediante un acercamiento multimodal. Entonces, para hablar un poco de la introducción, recordar que pues, en nuestra institución, que es Fundación Valle del Lili, es la única institución del suroccidente colombiano pues, que realiza trasplante hepático pediátrico con donante vivo, con una supervivencia a los 5 años que oscila entre el 60 y el 90%, y pues que efectivamente es un procedimiento que definitivamente es salvador de vidas. En las cifras que fueron realizadas hasta 2022, se han realizado aproximadamente 1.113 trasplantes desde 1996 en nuestra institución. Esto para mencionarles que hasta septiembre del 2023 Colombia logró aproximadamente 1.066 trasplantes efectivos, que
que fueron más o menos 21% más que el año 2022, y el trasplante hepático, pues a esa fecha eran 232 trasplantes aproximadamente. En cuanto a la epidemiología, entonces quería resaltar que para nosotros que somos la seccional Valle del Cauca, como lo podemos observar acá, tenemos que para nuestra Secretaría Departamental se realizaron aproximadamente 46 trasplantes de origen cadavérico, 15 trasplantes con paciente vivo y para un total de 61 trasplantes para el año 2022. Pues comparativamente pues con lo que mencionaban en las cifras previas, pues para un total de 232 trasplantes, vemos que es una cifra que es bastante relevante porque pues para el total del año 2022 se realizaron 243 trasplantes y para esta fecha pues solamente están en septiembre, entonces es un procedimiento que ha crecido bastante y pues en el cual debemos estar bastante informados. Para nosotros como Fundación Valle del Lili tenemos que para el 2022, como tal, de trasplantes cadavéricos se realizaron aproximadamente 29, 13 trasplantes con donante vivo y para un total de 42 trasplantes para el 2022, pero es una cifra que ha venido creciendo recientemente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación pretrasplante? Pues para esto requerimos un equipo multidisciplinario en el cual va a haber una comunicación constante entre el clínico, el quirúrgico y pues el personal de imágenes diagnósticas, donde tenemos que tener siempre en cuenta los datos clave y datos clínicos del paciente y tener muy claro cuáles son los protocolos para el receptor y para el donante. Entonces, respecto a las indicaciones, entonces tenemos que van a haber varias condiciones que nos van a hacer que el paciente pues sea llevado precisamente a un trasplante hepático, como lo son la cirrosis alcohólica, la hepatitis crónica, los tumores hepáticos primarios, la colestasis intrahepática y obstructiva, la falla hepática fulminante, patologías metabólicas y otras condiciones como por ejemplo el Budd-Chiari, la cirrosis inducida por nutrición parenteral y el trauma. Hay unas condiciones que deben cumplirse siempre en los pacientes y por eso es importante el workup y el trabajo pues multidisciplinario y saber escoger muy bien pues ese paciente que va a ser llevado a ese trasplante. Por ejemplo, pacientes que tengan cirrosis alcohólica debe haber suspendido la ingesta de licor por lo menos 6 meses antes del trasplante, tratamiento para el abuso del licor y una fuerte red de apoyo psicosocial. Como sabemos pues son pacientes que no solamente van a ser limitados a ese acto quirúrgico, sino también a esa evaluación posterior constante, poder realizar un seguimiento y poder continuar el tratamiento pues para su trasplante posterior. La hepatitis crónica, pues que sea hepatitis autoinmune, consumo crónico de sustancias, pero que ya hayan tenido estos mismos criterios que para la cirrosis alcohólica, la cirrosis criptogénica o hepatitis crónica activa. Los tumores primarios, pues carcinoma hepatocelular grado 1 o 2, ya vamos a ver un poco de esto. Para la colestasis, entonces, que pacientes con cirrosis biliar primaria, con meningitis esclerosante, fibrosis quística, en fin, síndromes genéticos, la falla hepática fulminante por toxicidad medicamentosa, toxinas, hepatitis viral, etc. En cuanto a las contraindicaciones, entonces tenemos unas contraindicaciones absolutas y otras que son relativas. Entonces, en cuanto a las contraindicaciones absolutas, pues definitivamente una paciente que tenga una sepsis activa, una infección no controlada, pues digamos que solamente por epidemiología primero hay que hacer todo el control de esto para poder ser un receptor. Paciente pues evidentemente en muerte cerebral, HIV, estadio SIDA, sin control. Malignidad extrahepática, patología cardiopulmonar severa, anormalidades anatómicas que no permitan la compatibilidad con el donante, mayor de un 25% de infiltración grasa y pues esto para el donante, y la inhabilidad para seguir pues el régimen médico o que tenga una red de apoyo pues que no permita el adecuado seguimiento de estos pacientes. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, pues aquí volvemos a la infección por HIV. Esto es esto digamos que ya ha cambiado debido pues a que depende pues de que el seguimiento y las posibilidades pues de hacer un adecuado tratamiento en estos pacientes, pacientes con colangiocarcinoma, la edad y pues la inestabilidad psicológica o pues las dificultades para el seguimiento de estos pacientes. Entonces, para hablar un poquito del carcinoma hepatocelular, que es una de las indicaciones principales de estos trasplantes cuando tenemos unos estadios tempranos,
Pues esta es una neoplasia que es la más común, la neoplasia hepática primaria más común, la segunda en adultos, perdón, la segunda en niños, y pues es la tercera causa de muerte más común a nivel mundial. Entonces es relevante pues poder darles una oportunidad de vida a estos pacientes. Esto se debe a los ciclos de injuria y regeneración a los cuales está siendo sometido el parénquima hepático, pues como sabemos, pues todos los factores de riesgo para el carcinoma hepatocelular, como por ejemplo la cirrosis alcohólica o la exposición a tóxicos, y pues debido a que el carcinoma hepatocelular tiene suplencia por la arteria hepática y no por los radicales portales, entonces pues vemos que el abordaje quirúrgico puede ser presentado pues como para el manejo por trasplante. Entonces, pues continuando hablando del carcinoma hepatocelular, para ser candidato a trasplante, pues necesitamos un tumor que sea grado 1 o grado 2, que sea menor a 5 centímetros en su diámetro mayor, que no tenga evidencia de compromiso extrahepático ni invasión macrovascular, y vamos a dar prioridad a los pacientes que tengan un estadio T2 con un score MELD que sea menor a 20, que sea aproximadamente de 22. Es importante tener en cuenta esto de los criterios MELD, que es un workup de criterios pues, que se hacía previamente para los pacientes que presentaban enfermedad hepática pues no correspondiente a trasplante, sino simplemente para enfermedad hepática terminal, y pues a los pacientes que tienen un MELD bajo, pues que pueden sobrevivir sin el trasplante y que pueden todavía pues esperar, digamos que no entrarían en el criterio. Y en los pacientes que tienen un alto riesgo de recurrencia para carcinoma hepatocelular, es decir, que tienen un T3 o tienen un MELD demasiado alto, este score va entre 6 y 40 aproximadamente, siendo 40 pues el más severo. Entonces pues estos pacientes no tendrían criterio por severidad. Para esto vamos a utilizar no solamente los criterios clínicos, sino también criterios de laboratorio como bilirrubinas, INR y creatinina. Y vamos a utilizar también pues, los criterios de Milán, que estos ya son criterios estructurales, en los cuales, como ya les había dicho, vamos a tener un tumor que sea menor a 5 centímetros o menos de 4 tumores que sean menores a 3 centímetros en total. Entonces, para hablar un poquito de la anatomía básica, entonces recordemos que el hígado se divide en los segmentos de Coinot, los cuales están divididos pues por la forma en la cual está irrigado el hígado por la arteria hepática, el radical portal, la vía biliar y las venas suprahepáticas. Entonces las venas suprahepáticas van a hacer la división segmentaria vertical, y las triadas portales van a hacer la división segmentaria horizontal, en la cual pues vamos a tener estos segmentos que son del 1 al 8, siendo el 4 dividido en dos segmentos que son 4A, segmento superior, y 4B, el segmento inferior. Y pues como podemos ver acá en la ilustración, pues es importante tener en cuenta estos segmentos y esta anatomía, porque pues con esto es lo que vamos a hacer la evaluación del paciente para determinar cómo vamos a realizar ese trasplante. Entonces, hay tres tipos de trasplante hepático principales en este momento, entonces, que son el trasplante con donante vivo, el trasplante con donante cadavérico, que sigue siendo la modalidad de trasplante más frecuente, y el trasplante split graft, que es una técnica de trasplante en la cual lo que hacemos es aprovechar ese hígado del paciente donante cadavérico en dos segmentos para poder pues darle la oportunidad pues, a dos personas que tengan trasplante pues, con un solo individuo donante. Entonces, para hablar un poco del trasplante con donante vivo, aproximadamente es el 10% de todos los trasplantes realizados en adultos, es decir, que pues ha venido en ascenso con el tiempo, y pues debido a que ya tenemos la posibilidad de realización en instituciones como la Fundación, pero pues todavía nos quedamos cortos pues comparado con el trasplante hepático cadavérico. Para hacer este tipo de trasplante, pues lo que se va a realizar es una hemihepatectomía, que quiere decir que vamos a utilizar la mitad de los segmentos hepáticos aproximadamente, y
vamos a tener pues obviamente un tamaño menor del injerto, pero debido a esto pues sobre todo en los trasplantes que son en niños vamos a tener menos complicaciones en el donante y pues en el receptor. Vamos a tener en cuenta que hay que hacer la evaluación total no solamente del donante sino del receptor, y para esto vamos a emplear unas técnicas de imagen que vamos a ver un poco más adelante. Entre ellas pues vamos a tratar de calcular el ratio entre el índice de masa corporal y el peso del injerto, que debe ser idealmente mínimo pues entre 1 a 100, y usualmente suele dividirse pues en si vamos a utilizar los segmentos derechos o los segmentos izquierdos del hígado donante, y pues para esto pues generalmente se realiza una hepatectomía, que en el caso de que pues si la hepatectomía derecha incluyendo los segmentos 5 al 8 como los vimos previamente, se utiliza solamente si el volumen de los segmentos izquierdos, que sería pues los segmentos 1, 2, 3 y 4, son menores al 30%. Si son mayores al 30%, pues es ideal utilizar más bien los segmentos izquierdos. Entonces, para hablar un poquito de la imagenología prequirúrgica, utilizando pues el donante vivo, entonces vamos a tener en cuenta 3 objetivos en la evaluación del donante, que es ver la anatomía, ver si tiene patología subyacente y hacerle una volumetría. Entonces, para ver la anatomía, pues la idea es que tenemos que tratar de entender muy bien cuáles son la anatomía general y las variantes anatómicas. Entonces, ver si los vasos están permeables, si tiene alguna variante que nos pueda ser relevante para el procedimiento quirúrgico, y si hay alguna discordancia entre el donante y el receptor. En cuanto a la patología, pues vamos a tener si tiene esteatosis o hepatopatía, si tiene alguna neoplasia oculta o si tiene alguna lesión extrahepática, y mirar a ver cuál es el remanente. Entonces, para el donante, el remanente mínimo que debe tener el hígado, pues para poner una adecuada regeneración debe ser al menos mayor al 30%. Si no, pues si hay una discordancia entre esto y el receptor, pues efectivamente no puede ser donante, porque estaríamos arriesgando pues obviamente la vida de este paciente. Hay que planear muy bien si vamos a utilizar los segmentos izquierdos o los segmentos derechos, y pues vamos a poder hacer una propuesta quirúrgica mediante ese uso de la volumetría. Dentro de las complicaciones del receptor y el donante es importante en esta etapa tener en cuenta el síndrome pequeño para el tamaño o small for size, en el cual, como les mencionaba, si el remanente hepático es menor al 30%, pues entonces el paciente va a llegar a tener pobre producción biliar, una colestasis prolongada, puede llegar a tener una citis intratable, dificultades con congestión y pérdida del injerto, o en su defecto pues del hígado nativo, en caso tal pues de que sea el donante que presente pues ese pequeño tamaño. Entonces, en este caso, pues lo que les mencionaba, vamos a utilizar el trasplante de segmentos derechos o de segmentos izquierdos. Entonces, hay varios tipos en los cuales vamos a utilizar, en general se divide pues en 4, que es el derecho extendido, el izquierdo, o utilizando el izquierdo con el segmento 1, que sería el lóbulo caudado. Entonces, ahí tiene unas ventajas y unas desventajas. Entonces, en este caso, en el derecho pleno, solamente vamos a emplear los segmentos 5 al 8, sin la vena suprahepática media. Es un injerto que tiene en general mayor tamaño, pero debido a que no estamos utilizando la vena suprahepática media, puede llegar a tener mayor congestión, a menos que pues nosotros logremos que por parte de cirugía se reconstruyan esas venas para los segmentos 5 y 8, y puede haber más complicaciones en cuanto a la anastomosis del conducto hepático. Para el derecho extendido, pues entonces vamos a utilizar los mismos segmentos, pero a este le vamos a incluir la vena suprahepática media, que va a evitar esa congestión que teníamos en el trasplante de segmentos derechos solos. Pero pues obviamente para el donante es más complicado, porque lo estaríamos dejando solamente pues con la vena suprahepática izquierda. Para los trasplantes izquierdos pues es mucho mejor para el donante, porque obviamente pues debido a la anatomía y a un uso de menor tamaño pues como los segmentos, tiene menores complicaciones. Vamos a utilizar los segmentos izquierdos, y necesitamos aquí sí utilizar la vena suprahepática media, ya vamos a explicar por qué. Y pues en cuanto a las desventajas, digamos que lo mayor sería la posible torsión del injerto o una obstrucción de flujo, pues por tener un menor tamaño, pero pues este sería el injerto ideal. Y en algunos casos, pues vamos a utilizar ese segmento 1, en el cual vamos a utilizar también el lóbulo caudado, que pues obviamente estaríamos añadiéndole ese lóbulo caudado a nuestro trasplante, pero pues esto implica hacer una reconstrucción de vía biliar
para ese segmento 1 que como lo vemos en anatomía, este segmento tiene su triada portal específica de drenaje y de aporte hacia el mismo, por lo cual pues obviamente eso complica un poquito más el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la valoración de si vamos a utilizar un trasplante derecho o izquierdo? Entonces, pues esta es una tabla, un mapa que encontramos en este artículo, que es del 2020, en el cual empleamos uno de los criterios importantes y es esa relación entre el volumen del injerto calculado por volumetría y el peso del paciente multiplicado por 100, donde ese índice de injerto peso receptor, pues lo ideal es que sea por lo menos del 0,6%. Entonces, en caso tal de que el paciente, pues nosotros estemos pensando en hacer uso de los segmentos del lado derecho, pues de un paciente donante vivo, y pues sea menor al 0,6%, pues en este caso no podríamos utilizar ese hígado porque no alcanzaría para entregarle pues a ese paciente ese valor que se requiere, por lo cual pues entonces requeriríamos utilizar un donante cadavérico o un donante vivo dual, por ejemplo en pacientes que son más pesados o hay una discordancia pues como tal en el tamaño. Para los pacientes pues que efectivamente en el derecho sí sea mayor al 0,6%, entonces aquí vamos a ver el remanente hepático para el donante. Esto es hablando del receptor. Si el donante tiene un remanente menor al 30%, pues tampoco podemos usar ese donante porque, pues, como ya vimos, va a tener múltiples complicaciones y no permite el suficiente tejido para un funcionamiento adecuado del paciente. Y si el remanente hepático es mayor al 30%, pues efectivamente vamos a utilizar un trasplante pues, de segmentos derechos. Y en el caso de los segmentos izquierdos, entonces vamos a ver si el paciente, la relación del volumen y peso está entre el 0,6 y el 0,8 o mayor al 0,8, pues entonces lo ideal sería utilizar el izquierdo, o si está aquí como en esta zona gris, entonces tendríamos que ver qué tanta hipertensión portal tiene el paciente, la urgencia del paciente, el MELD, si se hace como más hacia el índice de severidad y pues la edad del paciente para determinar si requeriría uno de estos dos trasplantes. Entonces, esta es como la forma en la que nosotros lo vamos a realizar, comparando no solamente la relación del volumen y el peso del receptor, sino también teniendo siempre en cuenta el donante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer toda esta valoración? Pues por medio del protocolo que está más indicado pues cuando nosotros vamos a hacer la evaluación prequirúrgica, y es AngioTAC. Entonces vamos a emplear un tipo de AngioTAC que sea AngioTAC trifásico de hígado, en el cual vamos a tener tres fases principales, que son la fase cuatro fases principales, que en este caso pues sería la fase simple, pero también tendríamos la fase arterial, portal y venosa. Esto para poder hacer la evaluación completa de todos los vasos que van a ser reconectados pues, en este paciente, y para el medio de contraste, y este pues es un estudio que requiere efectivamente pues, el uso de medio de contraste, en el cual vamos a utilizar entre 50 y 100 centímetros cúbicos de contraste yodado, y debido a esto pues entonces vamos a adquirir estas tres fases, primero más tempranas y luego más tardías, y vamos a utilizar cortes volumétricos con reconstrucciones en múltiples planos para lograr seguir la anatomía que a veces es más complicada, y con un ajuste automático del KBP, que es el que hacemos nosotros acá, entre 100 a 120 aproximadamente. Entonces, para ver un ejemplo de cómo nosotros hacemos la evaluación de la angiotomografía, entonces les traigo este primer paciente masculino de 35 años con un AngioTAC trifásico en diferentes fases. Aquí en la imagen de la izquierda vemos una fase arterial, en la imagen central vemos una fase portal, y en la imagen de la derecha vemos una fase venosa, en la cual pues se representan cada una de las estructuras de mejor manera. En el caso del lado izquierdo vemos esa arteria hepática con sus ramas derecha e izquierda adecuadamente representadas, sin trombosis, en una corte coronal oblicuo con MIP. Aquí también vemos un corte coronal de la vena porta, donde vemos toda su extensión, inclusive hasta el segmento en el cual confluye con la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Vemos el confluente pues
portal adecuadamente representado con sus ramificaciones normales, y vemos las venas suprahepáticas. En este caso vemos vena suprahepática derecha, media e izquierda. Vemos una venita suprahepática accesoria, pues que es importante reportarla en este caso para la planeación quirúrgica como tal. Entonces nosotros con estas imágenes las podemos llegar a procesar en un sistema de pues valga la redundancia, de postproceso para realizar el estudio volumétrico, que sería un ejemplo en el cual podemos llegar a saber por medio de la distribución de esas venas suprahepáticas el volumen en centímetros cúbicos o pues en mililitros de cuánto volumen tiene ese hígado representado por cada una de las venas, y podemos llegar a hacer propuestas quirúrgicas con el equipo de cirugía. Por eso es tan importante el manejo interdisciplinario de estos pacientes, en el cual pues vemos que aquí vemos representadas las 3 venas, y en este caso vemos una propuesta en la cual pues queda 1400 centímetros cúbicos de los segmentos derechos y 625 de los segmentos izquierdos, al hacer pues la redistribución para el planeamiento quirúrgico, en la cual pues según este volumen lo vamos a comparar con nuestro paciente receptor y vemos si efectivamente es suficiente pues para suplir las necesidades metabólicas de nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la imagenología prequirúrgica del receptor, importantísimo, y de elección, pues hacer la evaluación con una resonancia abdominal para tratar de evaluar según pues la patología de base, sobre todo pues como tenemos pacientes que son con cirrosis, con enfermedad hepática pues de tipo neoplásica. La resonancia magnética nos ayuda a hacer la evaluación de estos pacientes y de todas sus posibles patologías que presenten en el parénquima. Pero pues si vemos que a pesar de que nosotros en la resonancia con las secuencias que nos permiten ver la vasculatura nos quedan dudas, podríamos llegar a necesitar un angiotac trifásico para ayudar a evaluar esa vasculatura que de pronto es de difícil seguimiento. En el receptor tenemos básicamente 3 objetivos también, que es anatomía, nuevamente, ver patología subyacente, es decir, el paciente es hepatocarcinoma, tiene enfermedad de vías biliares, tiene enfermedad metastásica, y comparar según el peso, pues si esa volumetría que hicimos en el donante pues es suficiente para nuestro receptor. En cuanto al trasplante de split graft, lo que les mencionaba, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el hígado del paciente donante cadavérico y lo vamos a dividir en 2. El clásico es que vamos a utilizar los segmentos derechos pues para el adulto, y para el niño pues los segmentos izquierdos. Puede ser desde el lateral izquierdo o izquierdo completo. Y pues generalmente los niños que son menores a 30 kilos incluso podemos llegar a utilizar únicamente los segmentos 2 y 3 si son suficientemente compatibles en cuanto a la anatomía, para pues tratar de mejorar y maximizar la capacidad de parénquima que podamos aportarle a 2 pacientes al mismo tiempo. Se puede hacer una volumetría preoperatoria de ese hígado que va a ser donado, pues para tratar de maximizar los resultados, pero pues esto depende pues ya del equipo quirúrgico y de si se realiza este tipo de trasplante, porque pues se requiere un tiempo en mesa para hacer la separación de este hígado. Entonces, en cuanto a la anatomía vascular y los segmentos hepáticos, pues aproximadamente en cuanto a las series de casos, solo el 10% de los pacientes que son donantes vivos tienen criterio de exclusión por anatomía para ser donantes. Más o menos en un 55% de todos los casos los pacientes van a tener una arteria hepática canónica, es decir, como la variante de la normalidad. La mayoría de las arterias hepáticas van a tener una variante, pues o sea, aproximadamente el 50% de las arterias hepáticas van a tener variante. En general, la vena hepática media también puede tener variantes, y puedes llegar a hacer la recolección pues, del material sanguíneo desde los segmentos 4A hasta incluso el 8. Y en general, para nosotros hacer el plano de disección, cuando vamos a utilizar los segmentos derechos, es importante que cuando hagamos el cálculo volumétrico, esta volumetría no puede ser
menor a 1 centímetro a la derecha de la vena suprahepática media, debido a que como allí se encuentra generalmente localizado el lecho vesicular, entonces estas volumetrías tienen que ser muy precisas y deben tener siempre en cuenta la parte pues, de la anatomía venosa para una adecuada disección. El plano de disección en caso tal del uso de los segmentos izquierdos generalmente se hace a través del ligamento falciforme, pero nuevamente lo menciono, depende más que todo de la anatomía vascular y es importante tener en cuenta también para los radiólogos las venas hepáticas accesorias que tengan un calibre mayor a 5 milímetros, hay que reportárselas al cirujano porque suelen requerir anastomosis adicionales debido a que si esta vena se deja sin una adecuada anastomosis, pues puede llegar a presentar en el paciente congestión del injerto y pues con las complicaciones pues, que puede desencadenar con esto. Entonces pues es importante siempre mencionarlo. Entonces, para hablar entonces de estas variantes, entonces estas son las variantes anatómicas más comunes de la vena porta. En general, la más usual es la que ustedes ven en la parte superior izquierda de sus pantallas, en la cual llega la vena porta al hígado pues, por medio del hilio hepático y se divide en dos ramas, que sería la rama derecha y la rama izquierda, en las cuales pues la rama del lado derecho se divide pues, en estas dos ramas que son anterior y posterior, y del lado izquierdo se divide pues, en estas tres ramas que van para los segmentos correspondientes y así sucesivamente, pero pues esta digamos que son las ramas centrales, son la anatomía más importante para nuestros cirujanos, pero podemos tener variantes tan diversas como por ejemplo que las ramas salgan directamente del tronco principal de la porta, o que tengamos la ausencia de estas ramas y todas presenten un drenaje desde los segmentos izquierdos. En fin, las variantes son múltiples y pueden llegar a presentarse hasta en el casi 40% de los casos, entonces por eso es importante también determinar la vena porta. En cuanto a la arteria hepática, tenemos múltiples variantes, como les decía, más del 45% de la anatomía de la arteria hepática es variante. Aproximadamente el 80% de los casos de la arteria hepática derecha proviene del tronco de la arteria hepática propia, y la arteria hepática izquierda en el 75% de los casos pues viene de la arteria hepática propia, pero puede presentarse incluso proveniente de segmentos distales, de la arteria hepática común, puede presentarse desde la vena de la arteria mesentérica superior, desde la arteria esplénica, desde el tronco celíaco directamente y no como tal de la arteria hepática propia. En fin, o sea, tenemos múltiples variantes arteriales que debemos identificar siempre cuando hagamos la valoración de nuestras tomografías. Entonces, para presentarles algunas de las variantes que nosotros hemos visto en nuestra historia, entonces tenemos, por ejemplo, este angiotag trifásico en fase arterial con una proyección coronal oblicua, en la cual vemos que esa arteria para el segmento 4 se origina de la arteria hepática derecha. Esta variante puede presentarse aproximadamente hasta en el 50% de los casos y pues implica que esta arteria para el segmento 4 es independiente y hay que hacerle una anastomosis adicional. Vemos aquí también que no solamente se origina necesariamente de la arteria hepática derecha, sino que también se puede originar de la arteria hepática izquierda. En este caso vemos un paciente un femenino de 46 años de edad, donde pues hasta el 25% de los casos se puede llegar a presentar, y vemos aquí que la distribución de las venas suprahepáticas en general era normal y pues tenía una volumetría usual. También podemos tener hallazgos incidentales, como por ejemplo, en este caso, en este paciente, cuando estamos haciendo la volumetría, vemos las imágenes hiperdensas en estas secuencias con máxima intensidad, pues OMIP, y vemos que efectivamente se correspondía pues con que el paciente presentaba una colelitiasis. Entonces es importante determinar que el paciente tenga otros hallazgos adicionales, como por ejemplo este, que presenta infección, u otros hallazgos. Otras variantes anatómicas, entonces, por ejemplo, la arteria hepática izquierda proveniente de la arteria gástrica izquierda, es decir, vemos aquí el tronco celíaco, vemos cómo va saliendo la arteria hepática derecha y sus ramas, y vemos que esta arteria hepática izquierda proviene de otro lugar, es decir, viene aquí saliendo junto con la gástrica izquierda, que se vería
aquí saliendo pues hacia la porción superior del abdomen, y esta ramita que vemos acá pues era la arteria hepática izquierda, pues que es efectivamente variante y pues complica más el tema pues quirúrgico, porque ya sabemos que los segmentos izquierdos están irrigados desde otra parte, y este es un paciente femenino de 2 años. Otras variantes, entonces vemos también la salida de la arteria hepática común directamente desde la arteria mesentérica superior. Entonces vemos aquí el tronco celíaco que no está sacando arterias para los segmentos hepáticos, y vemos la arteria mesentérica superior inmediatamente inferior al tronco, y va saliendo aquí esa arteria hepática en una paciente femenina de 30 años, pues que también es importante al momento de realizar la valoración. Otras variantes que podemos también tener es las venas suprahepáticas. En este caso, digamos que las variantes de las venas suprahepáticas son un poco menos complejas, porque pues podemos llegar a hacer unas anastomosis adicionales, como lo mencionaba, y en este caso lo más importante es determinar qué segmentos drena cada vena, para poder saber si se puede hacer el corte como se debe hacer usualmente, o si requieren una ampliación, si requieren usar más o menos segmentos, o si requieren hacer anastomosis adicionales, como vemos acá, por ejemplo, en estas venas accesorias suprahepáticas. Entonces, en este caso, quería mostrarles este caso de una paciente femenina de 40 años de edad, en la cual, al hacerle pues toda la evaluación, vemos que tiene las venas hepáticas accesorias que salen directamente desde la vena cava inferior, desde un segmento mucho más distal, más proximal, para el drenaje de los segmentos 6 y 7, que no salen directamente desde las venas suprahepáticas arriba, sino que salen por acá mucho más inferior. Entonces esto también es importante pues en el momento del planeamiento quirúrgico, y aunque el paciente tenía aparentemente sus 3 venas suprahepáticas en el margen superior, pues vemos que a pesar de esto los segmentos 6 y 7 estaban siendo drenados por esas venas accesorias. Y pues en este caso, pues la volumetría del paciente, a pesar de que se realizó pues de esta manera, nos vemos que aquí faltaban las venas accesorias, que son estas que quedaron representadas en esta porción posterior, pues en este color un poco más rosadito, y que correspondían pues a esas venas accesorias para los segmentos 6 y 7. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la disección quirúrgica? Entonces, pues el donante vivo se le hace la resección pues de sus segmentos izquierdos, y pues posterior a esta resección, entonces hay una reanastomosis de la porta, de la vía biliar, con un ascenso pues de una asada de duodeno, haciendo una anastomosis bilioentérica directa, y una anastomosis pues de la arteria hepática. Y en caso tal de que se dejen los segmentos izquierdos, entonces pues este ascenso debe ser más pronunciado de una asa intestinal, para hacer la anastomosis bilioentérica. Y vamos a emplear la vena porta pues, de manera completa, y la arteria hepática generalmente no se realiza, digamos, como una resegmentación, sino que se deja la arteria hepática como tal completa para los segmentos izquierdos, a menos de que tenga una variante. Y para el paciente pues, que va a ser receptor de injerto hepático completo, entonces tenemos 3 técnicas especiales de reconstrucción de las venas suprahepáticas, entre las cuales tenemos la técnica clásica, la técnica piggyback y la técnica de cavostomía laterolateral. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, para evaluar la técnica clásica, tenemos que lo que se hace es que hay una reanastomosis pues, tanto de la arteria hepática como de la porta y la vía biliar. Esto es para todos los injertos, y en la técnica clásica vamos a tener una cavostomía completa, utilizando la vena cava inferior del donante en su totalidad, con anastomosis hacia la vena cava inferior del receptor. Entonces, en este paciente de nuestra institución vemos las grapas quirúrgicas en la porción superior y las grapas en la porción inferior, donde se injertó esa vena hepática común, vena cava inferior, qué pena, del donante hacia el receptor, y pues hay un adecuado flujo de ese injerto completo. Otra técnica es la técnica piggyback, en la cual lo que vamos a hacer es que vamos a
utilizar solamente este segmento de la vena cava inferior de nuestro paciente, anastomosándolo a las venas, al tronco de las venas suprahepáticas del receptor y empleando pues así todas las venas suprahepáticas del donante para lograr pues así una mejor perfusión. Esta técnica digamos que ha tenido un excelente uso debido a que nosotros vamos a conservar casi en su totalidad la vena cava inferior y solamente vamos a utilizar este segmento de las venas, del tronco de las venas suprahepáticas del receptor, y pues vamos a evitar probables fugas o lesiones de esa vena cava inferior, la cual va a quedar intacta. Entonces, en este caso vemos la técnica piggyback, en la cual vemos la vena cava inferior del paciente que no ha sido tocada, y vemos pues aquí la anastomosis con el tronco de las venas suprahepáticas de nuestro paciente, y vemos aquí como si tuviera dos venas cavas inferiores, pero en realidad corresponde a esta técnica piggyback, en la cual se termina ligando la porción inferior de esa vena cava inferior del donante hacia el margen inferior pues del hígado que va a ser donado. Y finalmente tenemos esta técnica pues que es la cavostomía laterolateral. Es una técnica que también ha demostrado bastante éxito, en la cual tampoco se diseca la vena cava inferior, sino que simplemente empleamos la totalidad del segmento de la vena cava inferior del donante, y se hace pues un attachment o una sutura, pues una anastomosis hacia la vena cava inferior del paciente, evitando así pues como pues dejar ese piggyback en la porción más inferior, sino que utilizamos esta cava adyacente, y nos permite una mayor capacidad de drenaje desde la parte hepática hacia la vena cava inferior. Y pues es una técnica que, digamos, es una técnica que no es tan usada pues por nosotros, pero que ha demostrado, según los estudios, pues que es bastante eficiente, y pues vamos a hacerles una anastomosis lateral como la vemos acá. Para la reconstrucción de la arteria hepática es importante que la longitud y el calibre de esa arteria debe ser lo mejor posible, por lo cual en este caso vemos pues cómo se utiliza en el lado izquierdo la arteria hepática del receptor, perdón, del donante, y aquí vemos la arteria hepática del receptor, que generalmente pues ya saben que tiene su división en derecha e izquierda. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una disección de esa bifurcación primaria de esa arteria hepática común en sus ramas derecha e izquierda, para hacer como una boca de pescado, la cual tiene un mayor tamaño, y se anastomosa a la arteria hepática del paciente, tratando de dejarla lo más extensa posible, sin producir acodamientos, y así permitir un mejor calibre para la realización del trasplante. Entonces, pues esta es una de las técnicas especiales para la reconstrucción de la arteria hepática. Dentro de los otros hallazgos incidentales que también tenemos que encontrar, recordemos que también podemos ver neoplasias. Entonces, este era un paciente que iba a ser donante hepático masculino de 42 años, y vemos en la tomografía esta imagen hipodensa, con un realce menor pues al del parénquima hepático en la fase pues de venas suprahepáticas, pero en la fase arterial vemos que tiene un realce heterogéneo, y que a pesar de que se le había hecho pues todo el manejo volumétrico, se realizó una resonancia magnética para mejor caracterización de esa lesión, evidenciando pues que efectivamente tenía una masa, la cual era hipointensa en secuencias potenciadas en T2, que presentaba un realce temprano con la administración del medio de contraste, un lavado en la fase venosa, que presentaba una discreta restricción a la difusión, con representación en secuencias de ADC, y pues que efectivamente correspondía a un paciente que presentaba un hepatocarcinoma. Entonces es importante siempre hacer la evaluación completa de nuestros pacientes, porque pues podemos tener casos tan desafortunados como este. Ya hablando ya no solo de la evaluación prequirúrgica, sino de la evaluación ecográfica intraoperatoria, entonces es importante tener varios criterios en mente. Entonces, para esto vamos a utilizar un transductor convexo de 2 a 5 MHz,
en el cual vamos a tratar de hacer que el ángulo del transductor tenga una inclinación menor a 60 grados con respecto al eje longitudinal del vaso, y vamos a hacer una evaluación en escala de grises de las estructuras vasculares, y también vamos a hacer una evaluación en Doppler color y una evaluación espectral, como lo vemos aquí, pues realizado en un procedimiento específico pues de un paciente nuestro que había acabado de recibir pues su trasplante hepático. Entonces, para la evaluación intraoperatoria arterial, entonces vamos a tratar de buscar en la anatomía pues esa arteria hepática, tanto proximal como en su región periférica, y demostrar la presencia del espectro arterial, en el cual presenta una aceleración sistólica inicial con una caída rápida y posterior pues descenso, con una frecuencia pues que trata de ser simétrica y constante con respecto a los otros espectros, que corresponde pues efectivamente a un patrón arterial con un ritmo sinusal, y vamos a tratar de ver varios parámetros en esto. Entonces, dentro de los parámetros que vamos a buscar en la ecografía arterial, como lo vemos aquí, es la velocidad, el índice de resistencia y el índice de aceleración. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces, al tener ya nuestro espectro adecuadamente visualizado, para realizar el índice de resistencia vamos a medir desde la velocidad pico sistólica hasta la velocidad de fin de diástole. Vamos a realizar esta medida y vamos a hacer una diferencia entre esa velocidad pico sistólica y la velocidad de fin de diástole sobre la velocidad pico sistólica, y nos va a dar el índice de resistencia. ¿Esto para qué nos sirve? Para determinar si hay un aumento en la congestión en el injerto, o si hay alguna alteración que nos esté dando una posible oclusión vascular. Entonces, en la parte temprana, en la evaluación temprana intraoperatoria, es importante, más que las altas índices de resistencia, son los bajos índices de resistencia, porque eso quiere decir que el lecho vascular tiene baja resistencia por baja llegada del flujo hacia este lugar. Entonces, un bajo índice de resistencia menor a 0,5 es crítico cuando lo encontramos en un paciente pues, con una ecografía intraoperatoria arterial, o en su defecto pues, no encontrar ningún espectro, pues nos indica que probablemente hay alguna dificultad con la anastomosis. Y la otra, el otro parámetro que tenemos que revisar importante, y que de pronto a veces no tenemos tanto en cuenta, es la velocidad de aceleración sistólica, que se mide desde el punto de fin de diástole hasta el punto donde está la velocidad pico sistólica. Vamos a hacer una medida de ese tiempo de aceleración sistólica, y lo que vamos a tratar de evaluar es si ese tiempo tiene una medida menor a 0,08 segundos, pues estamos ante un tiempo de aceleración sistólica que es normal. La velocidad pico sistólica debe ser menor a 200, idealmente, en la arteria hepática, y un índice de resistencia mayor a 0,5. Cuando nos salimos de estos parámetros, pues efectivamente estamos ante una evaluación intraoperatoria que tiene un valor anormal, y pues debido a esto podemos reportarlo inmediatamente al cirujano y que él pueda hacer la intervención requerida. En cuanto a la evaluación de las venas suprahepáticas, recordar ese patrón trifásico en el cual tenemos esa onda que va inicialmente inferior, luego superior, y pues que es el patrón espectral usual de las venas, que lo debemos ver normal y permeable, como lo podemos ver aquí. La vena se encuentra permeable, inclusive también en el Doppler color, y también la evaluación intraoperatoria de la porta, donde en este caso, debido a la cercanía del transductor con el parénquima hepático, pues tenemos, y al movimiento respiratorio del paciente, pues tenemos un patrón que es más ondulatorio, pero que en general el patrón de la vena porta pues es más transverso, más horizontalizado, y pues que nos indica que la vena porta se encuentra permeable. Entonces, recordar que hay factores que nos pueden modificar esa evaluación ecográfica intraoperatoria, como lo son el exceso de presión del transductor, es decir, en este momento estamos directamente sobre el injerto, por lo cual hay que controlar la presión y hacer una técnica suave
vamos a utilizar la solución salina estéril para poder hacerlo y pues obviamente todas las medidas de esterilidad. El ciclo respiratorio del paciente, por lo cual en algunas ocasiones el anestesiólogo nos debe ayudar con ciclos de apnea y pues el tránsito intestinal que nos puede llevar a que no podamos tener pues como una adecuada captación de nuestra señal de Doppler y pues es importante diferenciarlo. En cuanto a las complicaciones que podemos encontrar cuando hagamos una evaluación intraoperatoria, entonces están los fenómenos de regulación arterioportal, debido a que cuando nosotros tenemos un paciente en el que se expande ese volumen portal, entonces ya vemos, hay un aumento del volumen portal, pues hay una disminución del volumen arterial y esto puede llegar a confundirse con que hay una hipoperfusión arterial. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tenemos y que el injerto es pequeño para el tamaño del paciente, entonces el paciente va a llegar un gran flujo portal explácnico porque pues el injerto es demasiado pequeño y entonces al abrir ese lecho portal, pues la arteria por contrarregulación va a disminuir su perfusión y pues va a hacer que se vean como patrones de onda un poco más pequeños. Entonces esto es importante porque cuando nosotros lo veamos hay que advertírselo al cirujano y es vital para permitir como ese equilibrio entre la perfusión arterial y portal y evitar la isquemia, debido pues a este fenómeno de contrarregulación en el cual hay un incremento de ese flujo de la porta, sobre todo pues por lo que mencionaba de un injerto que es pequeño para el paciente y pues la arteria trata de compensar con una menor perfusión. Otra es la trombosis de la arteria hepática, como lo mencionaba, con esos índices alterados que ya los vimos, y la obstrucción de salida de las venas suprahepáticas que se puede llegar a producir en un 1 a 6% y que podemos llegar a detectarlo también en esa ecografía temprana. Generalmente, pues cuando hay una obstrucción del flujo de salida y después de que ya se haya realizado la anastomosis, podríamos llegar a tener una evaluación por radiología intervencionista para que nos permita repermeabilizarlo por vía endovascular y no, digamos, desbaratar toda la anastomosis. Y en el caso pues de que haya una trombosis de la arteria hepática, dependiendo del grado de trombosis, también se podría llegar a manejar por radiología intervencionista. Otras posibilidades están la torsión de la vena cava inferior, la compresión, sobre todo de pronto cuando nos quedan los segmentos muy largos de los vasos, y la estenosis de las anastomosis, pues que nos evita pues el flujo adecuado de nuestro paciente. Entonces, este es otro ejemplo de una ecografía intraoperatoria en la cual tenemos que la arteria hepática izquierda la encontramos pues aquí llenando tardíamente, las venas suprahepáticas las encontramos bien, presentaba un hematomita postquirúrgico y la vena porta pues era de flujo adecuado. Y en el posoperatorio, cuando nosotros hacemos la evaluación de nuestro paciente, que pues fue un receptor de trasplante que recibió los segmentos 2, 3 y 4, vemos pues adecuadamente las grapas quirúrgicas, el trasplante está adecuadamente drenado por las venas suprahepáticas, la vena porta está adecuadamente funcional y la porción arterial también se encuentra normal. Dentro del primer control que se le realizó a nuestro paciente, entonces vemos que hay como una formación, como un acodamiento de esa arteria hepática, la cual vemos que presenta un flujo más comprimido, como disminuido, y vemos que las venas suprahepáticas pues están aquí presentes, pero esto se debe pues a que presentaba un acodamiento de la arteria debido a que la arteria había quedado muy larga. Vemos que el índice de resistencia es bajo, prácticamente 0,5, que es el límite inferior, y cuando se realizó la evaluación de este paciente, pues lo que presentaba era un acodamiento de esa arteria hepática con un angiotac trifásico. Vemos pues que efectivamente presentaba ese acodamiento de la arteria hepática, y posterior al acodamiento el paciente presentó una isquemia de los segmentos 7 y 6, y pues debido a esto pues el paciente requirió una reintervención para pues poder hacer el adecuado manejo de esta isquemia. Adicionalmente vemos que a pesar de que tenía una adecuada anastomosis,
la vena porta presentaba una disminución también en su calibre y también requirió hacerle una reintervención aquí a la vena porta. Vemos aquí el segmento pues, que presentaba la isquemia, que ya no presentaba esa representación en estas secuencias MIP, pues por la pérdida de ese segmento pues, del injerto. Y vemos esta otra ecografía intraoperatoria de un paciente masculino de 64 años pues, que recibió este trasplante, donde vemos que la arteria está adecuada, vemos la porta, también tiene un espectro adecuado, se ve permeable, pero en las venas suprahepáticas vemos un fenómeno extraño y vemos una asimetría en las venas suprahepáticas, en la cual pues, está presentando un mayor calibre, está presentando un menor calibre. Aquí vemos la vena cava y vemos que hay una disminución severa del calibre de la vena en este segmento. Esto se hizo pues el reporte y posteriormente se hizo pues el angiotac trifásico para evaluar qué era lo que estaba pasando y efectivamente vemos que hay una estenosis crítica de esas venas suprahepáticas y la anastomosis con la vena cava inferior, y vemos que a pesar de que el paciente se encontraba pues permeable, de todas maneras presentaba esa disminución allí en el flujo, por lo cual requirió una dilatación con balón por radiología intervencionista. En este caso vemos unas imágenes por sustracción digital, en la cual vemos que pues, aquí hay un avance del catéter a través de esa vena, la cual está permeable, pero hay una disminución pues, de su flujo. El paciente pues, fue rayado a una dilatación con balón y posteriormente pues, hay una recuperación completa del flujo pues, de las venas suprahepáticas. Entonces, como conclusión, es importante entender la anatomía usual, las variantes anatómicas y la anatomía quirúrgica para una adecuada interpretación de las imágenes del donante y del receptor. Tenemos que estar atentos a los hallazgos incidentales y a esos criterios de exclusión que nos puedan llevar a que el paciente no pueda ser llevado pues, a feliz término como receptor de este trasplante. La segmentación hepática, como lo mostramos al principio, nos permite hacer una estimación prequirúrgica bastante clara, bastante concisa para permitir una mejor planeación, y pues definitivamente la ecografía intraoperatoria es una herramienta valiosísima para detectar anomalías tempranas del injerto y permitir que el cirujano haga una intervención rápida o llamar al radiólogo intervencionista para que haga una intervención rápida que evite una complicación posterior. Estas son las referencias bibliográficas de lo que nosotros pues revisamos y faltó pues colocar en las diapositivas. En las diapositivas pues pudieron ver algo de la revisión bibliográfica, y pues recordar que en Colombia todos somos donantes de órganos y tejidos, y es importante comunicar siempre esta decisión porque pues no sabemos qué pueda pasar y podemos llegar a salvar muchas vidas mediante estos procedimientos. Muchísimas gracias. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu exposición. Me informan por acá por interno que hasta el momento no hay preguntas ni ninguna inquietud. Pues me parece un tema muy relevante, puesto pues que somos una institución pionera a nivel nacional en trasplantes, entonces pues es bastante pertinente el tema. Gracias por las imágenes, gracias por los casos, y pues si no hay inquietudes en el chat, pues damos por terminada la sesión de hoy. Vale, perfecto. Como dice la doctora, pues entonces, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Esperamos que hayan podido visualizar los casos y que pues las personas que seamos los garantes pues, de estos pacientes podamos tener un poquito más de acercamiento a la evaluación de prequirúrgica e intraoperatoria pues, de estos trasplantes hepáticos, y permitamos tratar rápidamente todas las complicaciones que puedan llegar a presentarse. Bueno, muchísimas gracias y feliz noche para todos.